Soy el collar que escondió durante 10 años, y aunque lo mantuve oculto, lo vi todo. El miedo, el silencio, el dolor, y el día que descubrió la verdad. Esta historia esconde un secreto que solo yo puedo revelar. Mírala hasta el final, porque cada detalle importa. Esta historia te conmoverá profundamente, así que dale me gusta, compártela con quien necesite saberla, y suscríbete para no perderte las próximas confesiones. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué objeto de tu vida guardaría un secreto como este? Estoy hecha de plata, pero llevo algo más que brillo. Llevo recuerdos que el tiempo no ha borrado. Nací con manos temblorosas y ojos llorosos, en medio de una tarde común y corriente que, para mí, se volvió eterna. Ese día, él llegó antes que ella. Nervioso, puso la mesa del desayuno con excesivo cuidado, como quien intenta domar su corazón con detalles. Yo estaba dentro de la cajita roja, forrada de terciopelo, lista para el momento que lo cambiaría todo. Cuando ella llegó, el mundo se detuvo por unos segundos. Sus ojos buscaron los de él como si encontraran un hogar. Sonrió, y solo entonces él pareció respirar de verdad. «Estás extrañamente nervioso», dijo ella, riendo suavemente, sentándose frente a él. «Es que, hoy es un día especial», respondió y su voz tembló al final. Miró a su alrededor, como buscando una pista, y entonces se le ofreció la cajita. Sin arrodillarse, sin público, sin discurso ensayado. Solo un gesto puro, silencioso y auténtico. «Esto es para ti», susurró, como si el momento exigiera reverencia. Lo abrió con cuidado, y al ver mi resplandor, sus ojos se llenaron de alegría. No por las piedras, que ni siquiera tengo, sino porque comprendió. Comprendió lo que representaba ese corazón de plata. «¿Un collar?», preguntó, como si la respuesta fuera más grande que eso. «No. Un pedazo de mí. Lo que queda después de todo. Te amo, y este corazón es tuyo». Ella no respondió con palabras. Simplemente colocó sus manos sobre las de él, apretadas, con sinceridad. El silencio lo decía todo. Esa tarde, paseaban por las calles como flotando. Ella me llevaba al cuello como quien carga una promesa. Él sonreía como quien por fin ha encontrado la paz. Dos jóvenes marcados por un viejo dolor, intentando empezar de nuevo. Habían cometido errores antes. Habían sido heridos en otras historias. Pero allí, entre pasos lentos y planes susurrados, decidieron volver a creer. Y yo fui testigo de ello. «¿Crees que durará?», preguntó ella, en uno de esos momentos en que el viento hace bailar las hojas y el alma queda expuesta. «No lo sé. Pero sé que lucharé. Y si tú también luchas, durará. Podemos con ello». Miró al cielo, se mordió el labio y me abrazó con los dedos, como si buscara fuerza en un objeto inanimado. Pero lo sentí. Sentí que quería creer. Los días siguientes fueron de luz. Risas en la cocina, café al final de la tarde, planes anotados en cuadernos garabateados. Me separaba de su cuello solo para dormir. Yo me tumbaba en la mesita de noche, escuchándolos respirar en la oscuridad. A veces, cuando tenía pesadillas, él abrazaba fuerte y yo lo oía decir en voz baja. «Estoy aquí, todo estará bien. No soy de carne y hueso, pero puedo decir, en esa habitación vivía el amor. Simple, crudo, imperfecto. Pero amor. Pero el amor a veces puede dar miedo. Sobre todo para quienes han sufrido demasiado». Y ella llevaba cicatrices profundas. No de las que se ven, sino de las que te hacen dudar de tu propio valor. Ella empezó a cambiar. A estar más callada. A sonreír menos. Él lo notó. Intentó comprender, pero ella lo evitaba. Y cada noche, al quitarse el collar, me abrazaba fuerte como si guardara su alma en una pieza de plata. «Te mereces a alguien completo», murmuró para sí misma, pensando que nadie la escuchaba. Pero escuché. Poco a poco, la distancia entre ellos se amplió. Él intentó mantener los rituales, notas, flores sencillas, cariño constante. Pero ella se alejó. Y no fue por falta de amor. Fue por miedo. Miedo a decepcionar, a no estar a la altura, a no ser suficiente. «Prométeme que te quedarás, incluso si cometo un error», preguntó una noche, con los ojos fijos en el techo. «Me quedaré. Si tú también te quedas». Ella no respondió. A la mañana siguiente, me metió en la cajita. La cerró con cuidado, pero sin lágrimas. Como quien necesita ser fuerte. Después de eso, todo cambió. La habitación estaba vacía. Él estaba vacío. Y me quedé allí, atrapado. Entre el terciopelo y el silencio. Sin saber que este sería el comienzo de un silencio mucho más largo. Pasó el tiempo, pero dentro de esa cajita,
Todo permaneció suspendido, como si el mundo exterior se hubiera detenido en el momento en que me encerró. Ya no veía el cielo, ni oía su risa, ni sentía el calor de su piel contra mi metal. Solo silencio. Silencio y soledad. Pero recordaba. Recordaba cada mirada, cada caricia, cada promesa susurrada entre lágrimas y esperanza. Todavía me sacaba de su escondite de vez en cuando. Siempre de noche, siempre sola. Me miraba como si fuera un fantasma de lo que tuvo el valor de dejar atrás. A veces apretaba mi colgante contra su pecho, y podía oír su corazón latir con fuerza. Otras veces, lloraba en silencio, como quien lleva un peso que nadie más puede compartir. Fue una de esas noches que murmuró, con la voz quebrada: «Perdóname, no soy tan fuerte como pensaba que sería». Ojalá pudiera responder. Decirle que aún la amaba, que él seguía esperándola. Que todo ese amor no pudo haber terminado así, tan silenciosamente, tan injustamente. Pero los objetos no hablan. Solo almacenan. Y guardé cada una de sus lágrimas como un triste tesoro. Poco después, llegó la confirmación. Estaba embarazada. Y fue entonces cuando el miedo se hizo carne. Miró la prueba como si estuviera viendo un veredicto, no una vida. Se sentó en el suelo del baño, abrazándose las rodillas, con la mirada perdida. Y por primera vez, me sentí completamente sola. Sin él. Sin coraje. Sin fundamento. ¿Y ahora qué hago?, preguntó al vacío. Ella sabía cuánto deseaba una familia. Cuánto soñaba con tener hijos, con una vida juntos. Pero también sabía que su familia era fuerte. Orgullosa. Conservadora hasta la médula. Gente que juzga antes de comprender. Gente que señala con el dedo, que convierte el amor en vergüenza. Tenía miedo. Miedo de que la vieran como alguien que lo había atrapado con un embarazo. Miedo de que él, incluso sin querer, dejara de amarla por ello. Miedo de que todo se convirtiera en una obligación, en lugar de una elección. Y tal vez, en el fondo, miedo de ser feliz. Porque algunas personas, cuando sufren demasiado, empiezan a creer que ya no merecen nada bueno. En los días siguientes, intentó mantener su rutina. Iba a trabajar, sonreía a sus amigos y respondía a sus mensajes con emojis y respuestas rápidas. Pero por dentro, se estaba desmoronando. La vi sentada en la cama, mirando al techo durante largos minutos. Como si buscara una salida inexistente. Se dio cuenta. Claro que se dio cuenta. Llamaba más a menudo, quería hablar, entender. Enviaba mensajes como: ¿está todo bien? Pareces distante, te extraño. Y ella solo respondía con silencio o mentiras piadosas. Estoy cansado, semana ocupada, síndrome premenstrual. Pequeñas mentiras, pero que duelen como cortes finos, discretos, pero profundos. Una noche, sacó mi collar de su caja. Me miró con una mezcla de añoranza y culpa. Pasó los dedos sobre mi colgante con delicadeza, como si intentara aferrarse al pasado. «Me va a odiar», susurró. Y no podré soportar verlo en sus ojos. Aún no se le notaba la barriga, pero su corazón ya estaba lleno de dudas. Empezó a hacer planes por su cuenta. Pensó en criar sola al niño. Buscó un apartamento más pequeño. Hizo cálculos en su cuaderno. Todo estaba en silencio, todo estaba a oscuras. Una mañana, sin previo aviso, envió un breve mensaje. «Necesito un poco de tiempo. No eres tú, soy yo. Lo siento». Y eso fue todo. No le dio explicaciones, no contestó sus llamadas. Le envió mensajes llorando, preguntándole qué había hecho mal, suplicando una respuesta. Pero ella no contestó. No porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Me encerraron de nuevo. Pero esta vez, con prisa. Como quien intenta borrar cualquier rastro de lo vivido. Me empujaron dentro de la cajita, y con el sonido seco de la tapa, comprendí que ese amor, por ahora, había sido silenciado. Lo intentó durante semanas. Se presentó en su puerta 2 veces, pero no respondió. Le envió flores, cartas, listas de reproducción. Todo en vano. Porque su miedo hablaba más fuerte. Y el miedo es cruel, nos hace creer que estamos protegiendo a los demás, cuando en realidad solo estamos huyendo de nosotros mismos. Poco a poco, sus mensajes cesaron. Y el tiempo, implacable, siguió su curso. Me quedé allí, entre bisagras desgastadas y un silencio sordo, esperando algo que ni siquiera sabía si aún existía. La bebé nació en una noche tranquila, sin tormenta, sin prisas. Lloró al oír el primer llanto. Y yo, incluso a la distancia, sentí que algo dentro de ella se había roto, o quizás, que había empezado a sanar.
Sostuvo a su hija en brazos y dijo: «No necesitas saberlo ahora, pero un día, te diré quién era. ¿Y por qué tenía tanto miedo?». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, me sacó de la caja. Me colocó cuidadosamente alrededor de su cuello, como si reencontrara una parte de sí misma. Se miró al espejo, ahora con un bebé en brazos, y susurró: «Todavía me duele. Pero quizá algún día, tenga el valor de arreglarlo». Y en ese reflejo, vi a una mujer que aún llevaba el amor en el pecho, oculto, dolido, pero vivo. Y supe que esa historia aún no había terminado. Los años pasaron como el viento que golpea la ventana al amanecer, a veces suave, a veces cortante. Y yo permanecí allí, guardado en el fondo de ese cajón que casi nunca se abría. Junto a mí había papeles viejos, fotos amarillentas, recuerdos que dolían demasiado para volver a verlos. Pero incluso allí, en la oscuridad, lo supe, el amor no había terminado. Simplemente lo había adormecido un miedo demasiado grande. La niña creció rápido. Se parecía tanto a él que dolía. Tenía ojos profundos, modales curiosos y una risa suave que llenaba la casa incluso cuando su madre parecía ausente. No podía verla, pero lo oía todo. El sonido de sus pies descalzos en la sala, las risas que se mezclaban con los dibujos animados de la televisión, las preguntas que surgían de la nada y dejaban a su madre sin respuestas. «Mamá, ¿por qué no tengo padre?». El silencio tras esta pregunta siempre era denso. La madre tragaba saliva, cambiaba de tema o inventaba alguna excusa. Decía que el padre era alguien del pasado, que no funcionó, que lo más importante es que te querían mucho desde el primer momento. Y la niña se lo creía. Los niños se lo creen. Al menos por un tiempo. La madre lo hacía todo sola. Trabajó duro, se desanimó. Ya no salía con amigos ni se relacionaba con nadie más. Cuidó de su hija con dedicación, pero había un vacío en ella que ni siquiera el amor maternal más puro podía llenar. Era culpa. Era anhelo. Era ese y sí, que la visitaba por las noches, cuando la casa dormía y solo ella estaba despierta, sentada en el borde de la cama con los ojos bien abiertos y el pecho lleno. Podía sentirlo. Podía sentirlo cuando abrió el cajón lentamente, como si no quisiera despertar fantasmas. Me levantó con cuidado, me miró y guardó silencio. A veces me acariciaba con los dedos, otras veces simplemente me volvía a colocar, como diciéndose a sí misma que aún no era el momento. Pero la niña, ¡ay!, tenía un brillo que se filtraba por cada grieta. Veía belleza donde nadie más la veía. Recogía hojas secas de la acera y decía que parecían corazones. Convertía cucharas en micrófonos. Decía que las sombras del techo eran dibujos de ángeles. Llenó la casa con la luz que faltaba. Fue un domingo tranquilo cuando todo empezó a cambiar. La niña tenía casi 10 años. Estaba rebuscando en el cajón de la mesita de noche mientras su madre se duchaba. Buscaba algo, quizá un lápiz labial, quizá simplemente estaba explorando. A los niños les gusta descubrir. Y entonces ella me vio. Sus pequeños dedos me levantaron suavemente, sus ojos brillaban como si hubiera encontrado un tesoro. «¡Guau! ¡Qué bonito!», dije, haciendo girar el colgante entre mis dedos. La madre salió del baño secándose el cabello, y al ver la escena se quedó congelada por un momento. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz tensa. «Estaba aquí, en este cajón». «¿Es tuyo?». Dudó. Pensó en mentir, en decir que solo era un adorno viejo. Pero entonces se sentó en el borde de la cama, con un suspiro de cansancio, y respondió: «Fue un regalo. De alguien a quien quería mucho». La niña frunció el ceño, curiosa. «¿Mi padre?». La madre no dijo nada. Se quedó mirando el collar en silencio. Luego extendió la mano y su hija se lo volvió a poner. Pero en ese instante, algo cambió. Una puerta que había estado cerrada durante años estaba entreabierta. En los días siguientes, la chica volvió a buscarme varias veces. Me cogía en brazos a escondidas, se lo ponía al cuello, se miraba al espejo y sonreía. «¿Crees que me encontraría bonita con ese collar?», susurró a su reflejo. Una noche, su madre entró en la habitación y la encontró durmiendo conmigo alrededor de su cuello. No discutió. Simplemente me sacó lentamente, con lágrimas en los ojos, y me volvió a meter. Esa misma noche, sentada sola en la sala, sacó una vieja caja de recuerdos y empezó a revisar cosas que no había tocado en años. Fotos, cartas, notas escritas a toda prisa. Tomó una de las fotos de los dos, aún jóvenes, sonriendo de verdad. Se la llevó a la boca y murmuró: «Todavía te amo. Pero no sé si merezco buscarte». Pero la hija, con su sabia inocencia, ya había iniciado el movimiento que el destino necesitaba. Y yo, aunque solo era un objeto,
sentía que mi tiempo de silencio estaba a punto de terminar. Porque el amor verdadero, nunca muere. Solo espera. Y a veces, quien llega a reavivar esa llama es alguien que lleva la sangre de ambos, y el brillo en los ojos de alguien que nació para reunir lo que el miedo separó. Los niños tienen una intuición que los adultos pierden con el paso de la vida. Una especie de brújula invisible que les indica no solo a dónde ir, sino también dónde falta el amor. Y ella, aun siendo tan pequeña, sabía que faltaba algo. No era solo curiosidad, era un vacío que se formaba lentamente. Una ausencia que dolía sin nombre. Aquella tarde lluviosa y silenciosa, estaba sola en su habitación. Su madre lavaba los platos en la cocina, distraída, mientras me sacaba del cajón por enésima vez. Me rodeó con el cuello como si se pusiera una armadura. Se miró en el espejo. Guardó silencio. Entonces sacó una cajita de madera, una de esas que su madre siempre mantenía cerrada con llave. La cerradura estaba desgastada. Bastaba con un pequeño toque para abrirla. Dentro había cartas. Fotografías antiguas. Un pequeño cuaderno con letras pequeñas, algunas borradas por el tiempo. Lo miró todo con ojos de detective. Tomó una de las fotos. Era su padre. Joven, guapo, sonriendo junto a su madre. Era la misma sonrisa que veía en el espejo, sin saber por qué. Bajó lentamente con la foto en la mano. Su madre, al verla con ella, dejó caer la esponja y se quedó paralizada. ¿Dónde encontraste esto? Estaba en tu cajita. La mujer respiró hondo. Tragó saliva con dificultad. Intentó tomar la foto, pero su hija dio un paso atrás. Mamá, ¿por qué nunca lo he visto? La madre se sentó, cansada, abrumada por un pasado que ella misma decidió ocultar. Porque tenía miedo. ¿Miedo de qué? De arruinarlo todo. De no ser aceptado. De perder su amor por un error mío. La muchacha se sentó a su lado, con los ojos fijos en ella. ¿Pero sabe que existo? La madre bajó la mirada. Negó con la cabeza. Entonces, ¿podría estar ahí afuera, pensando que nos olvidamos de él? Era un silencio cruel, de esos que rasgan el aire. La madre lloró. Por primera vez frente a su hija, sin fingir fuerza. Y la niña, sin comprender todo el dolor, la abrazó con la inocencia que cura. Quiero conocerlo, mamá. Aunque no me quiera, quiero intentarlo. En el fondo, sabía que no podía detenerlo. Lo que el tiempo había silenciado, el corazón de su hija comenzaba a gritar. Y el destino, en silencio, ya movía las piezas en el tablero. Esa noche, después de que su madre se durmiera, la niña fue a la vieja computadora de la casa. Había aprendido sola a usar Internet con videos de maquillaje y tutoriales escolares. Ahora, era ella quien guiaba su propio destino. Buscó su nombre. Encontró perfiles viejos, casi abandonados. Pero uno de ellos tenía una foto reciente. La misma sonrisa triste. Los mismos ojos que vio en el espejo. Pensó. Dudó. Entonces sacó su celular. Le tomó una foto al collar que llevaba al cuello. Escribió un mensaje con dedos temblorosos. Hola. Sé que esto puede sonar raro. Pero mi mamá se llama Clara. Soy su hija. Y este collar, fue un regalo tuyo. No pulsó enviar de inmediato. Se quedó mirando la pantalla durante varios segundos. Respiró hondo. Y entonces, con un simple toque, la rueda de la vida volvió a girar. El tiempo parecía detenerse. Cada minuto parecía una eternidad. Hasta que, horas después, apareció una notificación. Una respuesta. ¿Quién eres? Ella sonrió. Y por primera vez, sintió que algo estaba a punto de cambiar. Al día siguiente, le mostró el mensaje a su madre. Clara palideció. Le temblaban las manos. Leyó y releyó la respuesta como si no pudiera creerlo. Luego miró a su hija con lágrimas en los ojos. ¿Qué hiciste? Intenté traerlo de vuelta. Clara lloró en silencio. Pero no luchó. Porque, en el fondo, lo sabía, la verdad había llamado a la puerta, y ya no había forma de fingir que no existía nada al otro lado. Durante los días siguientes, intercambiaron mensajes. Curiosos, tímidos, emotivos. Él quería saberlo todo. Quería ver fotos. Quería oír su voz. Y ella, encantada, lo quería todo al mismo tiempo. Pero la madre dudó. ¿Y si me odia?, murmuró una noche, abrazando el collar. ¿Y si cree que arruiné su oportunidad de ser padre? La hija, con una sabiduría que desmentía sus pocos años, respondió. Entonces que decida. Pero al menos dale esa oportunidad. Clara miró a su hija con ojos llenos de arrepentimiento y amor.
Y entonces, como si le entregara las llaves de su propio destino, dijo: Fija una fecha. Fija una fecha. Y así, con el coraje de quien nunca conoció a su padre y el amor de quien quería curar a su madre, la niña envió su último mensaje. ¿Podemos vernos? Quiero mirarte a los ojos y saber si son iguales a los míos. Él respondió casi inmediatamente: Sí, lo creo. Más que nada. La cita estaba fijada. En un banco del parque, bajo los árboles donde él y Clara solían sentarse 10 años antes, cuando todo era posible. Y yo, lo supe. Mi hora se acercaba. Porque toda promesa, un día, debe cumplirse. Y todo amor verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Ese día, el cielo estaba nublado. Esas nubes grises no traían lluvia, pero sí la misma inquietud que la atenazaba. Clara se preparó en silencio. Eligió una blusa sencilla, se pintó los labios con manos temblorosas y, por primera vez en muchos años, me volvió a rodear con su cuello. Fue como si una parte de ella volviera a respirar. Se miró al espejo con lágrimas en los ojos. Pasó los dedos por mi colgante como si rozara un recuerdo que nunca se iba. Aún me reconocerá, susurró con voz ronca. La hija, sentada en el borde de la cama, respondió con la ligereza de quien tiene fe. Lo hará, mamá. Y aunque no lo reconozca al instante, lo sentirá. Porque el amor verdadero no olvida. Simplemente se queda callado, esperando el momento adecuado. El camino a la plaza era silencioso. Cada paso parecía pesado, cada intersección una invitación a rendirse. Pero ella siguió adelante. No por ella misma. Por ellos. Por el amor que cayó. Por la hija que tuvo el coraje de decir lo que ella nunca pudo. Cuando llegaron, el banco seguía allí. El mismo. Un poco más desgastado por el tiempo, con una grieta en el lateral, pero allí. Clara se detuvo un momento. Su hija le apretó la mano con fuerza. Ya viene. ¿Qué? Y entonces, como si el destino lo hubiera escuchado, apareció. No había música ni cámara lenta. Solo un hombre común, con la mirada llena de recuerdos, cruzando la plaza como si estuviera en un sueño. Se detuvo a unos pasos. Su mirada se posó en Clara y luego en mí. Y allí, al ver el collar, fue como si todo a su alrededor hubiera desaparecido. Pensé que nunca volvería a ver esto, dijo, con la voz baja, ronca, temblorosa. Clara respiró hondo. Contuvo las lágrimas como si estuviera conteniendo un mundo entero a punto de derrumbarse. Pensé que nunca querrías volver a verme. Se hizo un silencio denso. Casi doloroso. Pero él fue quien dio el primer paso. Se sentó en el banco. Ella se sentó a su lado. La chica, unos pasos más adelante, observaba con atención y el corazón acelerado. Pasé años intentando comprender qué pasó, dijo. Años preguntándome dónde me equivoqué. No fuiste tú, respondió ella de inmediato. Fui yo. Yo era la que tenía miedo, miedo de no estar preparada, de no ser aceptada, de ser rechazada por todos, incluso por ti. La miró. No con ira, sino con un dolor que solo existe cuando el amor aún vive. Podrías haber confiado en mí, Clara. Ella bajó la cabeza. Las lágrimas corrían por su rostro. Lo sé. Y me odio por no confiar en ti. Pero en aquel entonces, pensé que era más fácil desaparecer que arriesgarme a perderte. Suspiró. Miró a su hija que los observaba con el corazón en la garganta. ¿Y ella? Es tuya. Desde el primer día. Tiene tu sonrisa, tu estilo. Siempre supo que algo faltaba, incluso sin entender qué. Se levantó lentamente. Caminó hacia la chica. Ella lo miró con lágrimas en los ojos, pero con firmeza. Te esperé, aún sin saber tu nombre. Se arrodilló frente a ella. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su voz se quebró. Perdóname por no haber estado contigo. Por no haberte visto crecer. Por no haberte abrazado en tus noches de miedo. Perdóname por no saber que existías. Ella colocó su pequeña mano sobre su cara. Solo quería conocerte. Y ahora que te veo, creo que mi corazón sabía quién eras. Él lloró. Como un niño. Y ella lo abrazó. Como quien perdona sin necesidad de explicaciones. Clara observaba la escena desde lejos. Le temblaban las piernas. Tenía las manos frías. Y su pecho dolía y sanaba al mismo tiempo. Caminó de regreso hacia ella y le extendió la mano. ¿Todavía me amas? Ella no respondió de inmediato. Pero sus ojos gritaban. Le tomó la mano. Luego apoyó la cabeza en su hombro. Siempre me encantó. Pero pensé que había perdido el derecho. Así que déjame amarte de nuevo. Incluso con el dolor.
Incluso con los años. Incluso con todo lo que hemos perdido, aún hay tiempo para construir algo nuevo. Ella asintió, con lágrimas y alivio. Y yo, allí, entre su pecho y el tiempo, supe que la promesa que me creó finalmente se estaba cumpliendo. Su reencuentro había sido como una cálida lluvia tras una larga sequía. Era reconfortante, pero también estremecía la tierra endurecida. Clara y él caminaban lentamente de regreso a casa, uno al lado del otro, como si redescubrieran el peso y el ritmo de sus propios cuerpos. Su hija caminaba delante, dando saltitos, como quien carga a la espalda una alegría que no podía contener. En casa, el silencio era diferente. Ya no era el pesado silencio de la culpa, sino el silencio de quien necesita armarse de valor para decir lo que ha guardado en su interior durante tanto tiempo. Lo observaba todo con ojos cargados de pasado. Cada mueble, cada detalle, parecía buscar rastros de lo que pudo haber sido. Clara lo observaba. A pesar de lo cálido que había sido el abrazo, aún sentía un mar tormentoso en su interior. Sabía que no era suficiente para traerlo de vuelta. Necesitaba hablar. Abrir viejas heridas. Decir, con todas las palabras, lo que no había tenido el valor de decir 10 años atrás. Se sentaron a la mesa de la cocina. La hija se fue a su habitación, todavía emocionada por la nueva realidad que emergía. Y allí, bajo la suave luz amarilla de la vieja lámpara, respiró hondo. Me sujetó entre sus dedos y comenzó. Necesito contártelo todo. Y no sé si lo entenderás. Quizás me odies, y lo acepto. Pero ya no puedo seguir con esto en silencio. Él asintió levemente, sus ojos firmes pero gentiles. Estoy escuchando. Ella hizo una ligera reverencia. Tenía las manos entrelazadas. Su mirada era distante. Cuando me enteré de que estaba embarazada, me invadió un miedo inexplicable. No era miedo a ti, era miedo a lo que pensaras de mí. A tu familia. A todo lo que aún no habíamos resuelto. Pensé que me acusarías de hacerlo a propósito. Pensé que tu madre me humillaría. Pensé que te sentirías atrapada. Las palabras salieron en ráfagas entrecortadas, como si el corazón empujara con fuerza cada frase. Pensé en decírtelo, muchas veces. Pero cada vez que ensayaba, una voz dentro de mí decía, te va a odiar. Te va a dar la espalda. Y esa voz era más fuerte que cualquier otra. Cerró los ojos. Respiró hondo. Pero no dijo nada. Así que huí. Desaparecí. Y pasé los primeros meses convenciéndome de que era mejor así. De que te estaba perdonando la vida. De que criarla sola era un castigo justo por ocultarte esto. Se secó una lágrima que caía, pero no dejó de hablar. Te vi tocar a mi puerta, 2 veces. Estaba dentro de casa. Te oí gritar mi nombre. Y no tuve el valor de abrir. Porque sabía que si te miraba a los ojos, te lo confesaría todo. Y no estaba preparada para ver la decepción que había en ellos. Se frotó la cara con las manos. El dolor era visible. Pero aún así, permaneció allí. Después de que nació, pensé en intentarlo de nuevo. Pero los años pasaron. Y con ellos llegó la vergüenza. La certeza de que ya era demasiado tarde. Luego se quitó el collar del cuello y lo colocó sobre la mesa entre los dos. Nunca dejé de amarte. Nunca. Pero el miedo me hizo creer que el amor no era suficiente. Guardó silencio unos segundos. Me miró. Tocó mi colgante con el pulgar. Luego levantó la vista y, con voz entrecortada, dijo: me quitaste el derecho a ser padre. Eso, no hay forma de borrarlo. Ella bajó la cabeza, derrotada. Lo sé, y lo llevaré conmigo toda la vida. Continuó. Pero la criaste con tanto amor, tanto cariño, que, incluso sin mí, se convirtió en una niña increíble. Y vi en sus ojos cuánto llenaste ese vacío tú sola. Y eso tampoco se puede borrar. Clara lo miró sorprendida por su ternura. ¿No me odias? No sé qué siento. Una parte de mí grita. Quiere entender por qué no confiaste en mí. Pero hay otra, hizo una pausa, otra parte te mira ahora, y aún ve a la mujer que amé. Ella estalló en lágrimas. Estoy aquí, lista para afrontar lo que venga. Si quieres estar ahí para ella, no te detendré. Si quieres alejarte de mí, lo entenderé. Pero necesitaba decírtelo. Necesitaba ser honesta, aunque sea tarde. Le apretó las manos con fuerza. No con ira, sino con amor herido, intentando sanar. Quiero estar allí. Quiero conocerla, caminar con ella. No sé qué será de nosotros dos, pero no quiero perder más tiempo. Ella sonrió, entre lágrimas. Pues quédate. Solo un poco más. Démosle tiempo. Él asintió. Y en ese instante,
el silencio que los había separado durante tanto tiempo finalmente se rompió. Un silencio que ya no estaba lleno de miedo, sino de posibilidad. Y yo, entre ellos dos, era más que un regalo olvidado. Fui testigo del dolor, de la decisión, de la verdad que se decía, y del amor que, aunque dolía, seguía latiendo con fuerza. Esa noche, nadie durmió bien. Las luces de la casa estaban apagadas, pero el silencio estaba lleno de pensamientos. Clara estaba en el dormitorio, tumbada de lado, con los ojos abiertos, mirando al techo. Su corazón latía con fuerza, a un ritmo que mezclaba miedo y esperanza. En la habitación contigua, él dormía por primera vez bajo el mismo techo que su hija, y cada suspiro que oía a través de la pared era como una llamada a un tiempo que no volvería, pero que podría reconstruirse. La niña, como siempre, dormía abrazada a un osito de peluche, pero esa noche había un brillo diferente en sus ojos cerrados. Como si soñara con el futuro, ahora rehecho. La presencia de su padre allí, tan cerca, tan real, le infundía una paz que nunca había sentido, pero que siempre había buscado, aún sin saberlo. A la mañana siguiente, Clara estaba en la cocina preparando café. No sabía qué hacer ni qué decir. Era como si hubiera vuelto al principio, pero con el peso de 10 años sobre sus hombros. Yo estaba de pie junto al fregadero, junto a la tetera, observando cómo subía el vapor lentamente mientras ella removía el azúcar en el café con manos temblorosas. Entró en la cocina despacio, casi en silencio, como si no quisiera invadir un espacio sagrado. Ella se giró y, por un instante, sus miradas se cruzaron, sin prisa, sin culpa, solo cansancio y el deseo de empezar de nuevo. ¿Dormiste bien?, preguntó en voz baja. No, la verdad. Estaba pensando en todo, respondió, retirando la silla y sentándose a la mesa. Ella colocó la taza frente a él. Él la sostuvo con ambas manos, como para absorber el calor que ofrecía. Yo tampoco dormí. Lo revivía todo en mi cabeza. En aquellos días, ¿qué podría haber hecho de otra manera? Confesó. La interrumpió suavemente. Clara, podemos pasarnos la vida preguntándonos, ¿y sí? Pero eso no cambia lo que pasó. Lo que importa ahora, es qué haremos con lo que queda. Ella se incorporó lentamente, con los ojos húmedos otra vez. ¿Y qué queda? Susurró. Un amor herido, pero que aún respira. Y una chica hermosa, mitad yo y mitad tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y lo sentí. Sentí que la tensión se disolvía en el aire como el azúcar en el café. Él se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló junto a ella. Le sujetó las manos con fuerza, con ternura. Te perdono, Clara. No porque fuera fácil, sino porque te amo más que a mi dolor. Y quiero paz. Quiero la oportunidad de escribir una nueva historia contigo. Y con ella. Ella rompió a llorar. Un llanto horrible e incontrolable, de esos que te liberan. Y él la abrazó. Fuerte. Como quien abraza a alguien que casi pierde. Y en ese abrazo, todo lo dicho y todo lo guardado se desvaneció en el silencio. Un silencio hermoso esta vez. De sanación. De reconexión. Horas después, los tres estaban sentados en el porche. La niña estaba entre ellos. Él contaba anécdotas graciosas de su infancia, y ella se reía a carcajadas, encantada. Clara observaba la escena con lágrimas en los ojos, como si aún no pudiera creer que fuera real. ¿De verdad eres mi padre?, preguntó de repente la muchacha. Él sonrió. Si quieres que esté, lo estoy. Y prometo estar aquí de ahora en adelante. Ella lo abrazó fuerte. Luego miró a su madre. Puede quedarse, ¿verdad, mamá? Clara sonrió entre lágrimas. Ya se quedó, mi amor. Y allí estaba yo, colgando de su cuello, sintiendo mi propósito cumplido. Me entregaron como promesa de amor. Me olvidaron en el fondo de un cajón. Fui testigo de lágrimas, miedos, arrepentimientos. Y ahora, era parte de una nueva historia. Una historia que renacía del perdón. Esa noche, cenaron juntos por primera vez. Rieron. Compartieron recuerdos. Hicieron planes. Y por primera vez, la casa se sintió llena. Llena de vida. Llena de esperanza. Miró a Clara con otros ojos. No los ojos de alguien que recordaba el pasado, sino los de alguien que veía el futuro. Ella le devolvió la sonrisa. No con miedo, sino con gratitud. Y yo, me conmoví una vez más. Me apreté contra su pecho con cariño. Como si dijera, sin palabras. Gracias por mantenerlo todo en secreto. Ahora puedo hablar por los dos. Los días siguientes fueron tranquilos. No perfectos, la perfección nunca formó parte de sus vidas, pero ligeros, como quien finalmente deja su equipaje en el suelo tras caminar años con el peso a cuestas.
La rutina se asentó silenciosamente, como quien entiende que, tras una tormenta, es necesario respetar el ritmo del amanecer. Empezó a visitar a su hija con frecuencia. A veces almorzaba con ellos. Otras veces, solo aparecía para enterarse de las novedades de la escuela, para ayudarla con las tareas o para reírse de alguna historia que la niña inventaba con entusiasmo. Y Clara lo observaba con una mezcla de ternura y remordimiento, como quien aún se está acostumbrando a no huir de lo que siente. Una tarde, los tres estaban sentados en el porche, viendo cómo el cielo cambiaba de color. La niña dibujaba en el suelo con tiza, hablando con su osito de peluche. Clara tomaba té, y él estaba a su lado, con los brazos apoyados en el respaldo de la silla, la mirada perdida en el paisaje. ¿Aún lo amas?, preguntó de repente la muchacha, sin apartar la mirada del suelo. Clara y él se miraron desconcertados. Ella sonrió tímidamente. El amor verdadero no desaparece así como así, hija. Simplemente, a veces se esconde tras el miedo. Entonces, ¿ahora ha vuelto? Clara miró al hombre que una vez había sido el gran amor de su vida, y que ahora estaba allí, completo, presente, dispuesto. Creo que sí, dijo ella. Pero con más calma. Sin prisa. La niña sonrió y volvió a dibujar. Esa noche, Clara estaba sentada en la cama con su hija durmiendo a su lado. La pequeña había insistido en dormir allí, en ese acogedor nido que ahora parecía más grande, más completo. Clara acarició el cabello de su hija con lágrimas en los ojos, y yo, colgada de su cuello, sentí paz allí. Una paz que no provenía de la ausencia de errores, sino de la presencia del perdón. Me tocó con sus dedos, como siempre lo hacía cuando quería hablar con el pasado. Casi lo pierdo todo por miedo, murmuró. Pero Dios me dio una nueva oportunidad. Y prometo que, esta vez, la aprovecharé bien. A la mañana siguiente, la casa olía a pan recién horneado. Llegó temprano, con bolsas en las manos y una sonrisa tímida. Preparó café y puso la mesa. Clara apareció en pijama, sorprendida. No tenías que. Quería, respondió con sencillez. Quería que nuestro día empezara con calma. Sin promesas, solo presencia. Ella sonrió. Y fue en esa sencillez que la reconexión se fortaleció. Sin grandes gestos, sin disculpas a diario. Simplemente estar ahí. Simplemente quedarse. Poco después, un domingo soleado, salieron a pasear por el parque. La niña corría delante, feliz y libre. Clara y él caminaban despacio, uno al lado del otro, como dos amigos que redescubren el placer de estar juntos. De vez en cuando, sus dedos se rozaban sin querer. Y sus miradas lo decían todo. Se sentaron en el césped, en un rincón más tranquilo. La hija jugaba con flores, improvisando coronas. Clara se quitó el collar y me lo entregó. Creo que es hora, dijo, de que guardes esto por un tiempo. Me miró con atención, como si estuviera representando una historia completa. Luego le puso el collar a su hija, quien lo recibió con ojos brillantes. Esto es tuyo ahora, dijo. Un día, cuando crezcas, entenderás todo lo que este collar ha visto, oído y callado. La muchacha, sin comprender del todo, sonrió y dijo. Entonces, ¿es como, mágico? Quizás, respondió Clara con una dulce sonrisa. Mágico como solo el amor puede serlo. Y allí estaba yo, colgando del cuello de mi hija, y comprendí que mi ciclo no había terminado. Solo había cambiado de forma. Era símbolo de un comienzo, testigo de un silencio, guardiana de un secreto, y ahora, formaba parte de un futuro que emergía, ligero, limpio, lleno de posibilidades. Esa tarde, de camino a casa, la niña les tomó la mano a ambos. Una a cada lado. Y caminó entre ellos, saltando como siempre hacía cuando se sentía feliz. ¿Somos como una familia ahora?, preguntó, mirándolos a ambos. Clara y él se miraron. No se dijeron nada. Pero la forma en que se sonrieron lo decía todo. Y así, con pasos sencillos, corazones abiertos y manos entrelazadas, caminaron por la calle. Sin prisa. Sin miedo. Juntos. Porque algunas historias no terminan. Simplemente vuelven a empezar de una forma más hermosa. Y yo. Yo era solo un collar. Pero también era amor.